está? Muy buenos días. Estamos iniciando ya la semana. Le damos la más cordial bienvenida a todos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. El día de hoy tenemos un tema bien interesante, es la violencia sexual infantil y, por supuesto, como todos los lunes, Mariana Fernández compartiendo este tema. Mariana, buenos días. Muy buenos días, estoy encantada de estar otro lunes más aquí en C7 Mujeres. Saludando a toda la gente, diciéndole que tenga una excelente semana. Y bueno, justamente ya saben que mañana es el Día Internacional de la Eliminación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Y bueno, este lunes hemos cogido un tema muy importante. Platícanos, Trini. Así es, hablando precisamente de este tema, ¿cómo vamos a abordarlo el día de hoy? Hablando sobre la violencia sexual infantil, tenemos dos invitados maravillosos. Uno de ellos es el presidente del Colegio de Ginecobstetras del Estado de Jalisco, el doctor Jorge Alejandro Michel Vergara. Muy buenos días. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Y en la parte psicológica, que nos da mucho gusto, porque ya habíamos hablado de ella en repetidas ocasiones en otros programas, nada más la presentamos, pero no venía físicamente. Gaby Porras, bienvenida. Ella es pues líder del proyecto Blindando a la Niñez en Zapopan y por supuesto es psicóloga, tiene trabajando ya en torno a los niños hace muchos años. Gaby, bienvenida. 20 años ya, ¿verdad? 16 dedicada a esto del manejo conductual infantil. Pues muchísimas gracias, muy buenos días y bueno, sí, ¿verdad? Muy mencionada, pero ahora sí ya tengo cara, así les digo, ya tengo cara. Muy contenta de estar aquí, de estar participando en este su programa. Gaby, platícanos, ¿no? ¿Cómo nace esta necesidad de hacer un programa para el municipio de Zapopan justamente para prevenir el abuso sexual infantil? Fíjate que a mí me toca trabajar en una plática que se da en una sesión de red por la infancia el año pasado, más o menos para inicios de finales del año pasado, en donde vienen comunidades, los DIF de los diferentes estados del país, y empiezan a trabajar temas que tienen que ver con la infancia misma, con las necesidades dentro del DIF por la infancia. Y me toca trabajar el tema del abuso sexual, me toca trabajar el tema de la violencia. Mi exposición tiende a ser un tanto sensibilizadora, no trabaja tanto estadísticas, teoría, sino es más bien un espacio de encuentro con una realidad, un espacio de encuentro de sensibilización, es un espacio emotivo. La señora Vania encuentra muy claro, muy impactante la información que se maneja ahí y empezamos a encontrar espacios de coincidencia, tanto en su idea de lo que ella quiere hacer por la infancia, de las necesidades que están evidentes en nuestra niñez, muy lamentablemente, y empezamos a hacer sinergia en el trabajo. Yo tengo 16 años como educador sexual, trabajando programas de procesos de enseñanza y de aprendizaje con los niños para esta apropiación del cuerpo, para identificar conductas de riesgo, haciendo un lenguaje simple para el manejo de la información, pero sobre todo para que los niños puedan de algún modo identificar una caricia a lo mejor propia, de una caricia impropia, que puedan tener un lenguaje simple, que puedan comunicarlo a los padres, que puedan romper el secreto, y en función de eso empezamos a hacer este proyecto. A mí me encanta mucho porque ella dice que era una pequeña idea que después se vuelve pues una gran bola de nieve. Y que ahora es muy importante seguir hablando, por supuesto, del programa específico en Zapopan, porque mucha gente ya lo quiere o lo está pensando en replicar en otros espacios. Pero ¿por qué hablar cuando hablamos de violencia sexual infantil en la parte médica? ¿Cómo un ginecobstetra comienza, o presidente del colegio también, se empieza a meter al tema? Fíjate que es muy interesante todo esto porque al final es una problemática que se está viviendo en la sociedad. Entonces, el ginecobstetra tiene que estar preparado en este tipo de situaciones porque tienes que hacer un análisis correcto de esta parte, ¿no? Sobre todo en la parte donde nos va a tocar a nosotros, en la parte que sería la violación como tal, porque ahí es donde nosotros, al examen físico, nos podríamos dar cuenta si existe o no existe alguna violencia en esta parte. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros revisamos a la niña específicamente como ginecobstetras, pues nos vamos a dar cuenta dependiendo, obviamente sabemos que puede haber cuando es solo una violación o cuando ya son múltiples, ¿no? Entonces, en esta parte, nosotros vamos a hacer al examen físico, nos vamos a dar cuenta si puede haber problemas, por ejemplo, como desgarros a nivel vaginal, a nivel de las escoriaciones, a nivel de lo que sería la vulva, la parte externa o de los genitales externos como tal. Nos podríamos dar cuenta, por ejemplo, también cuando existe flujo vaginal, que no es común que las niñas tengan flujo vaginal.
hay que ver o hay que descartar que haya o esté siendo sujeta a una violación o a una manipulación como tal esta niña. También en este caso podría ser alguna enfermedad de transmisión sexual ya como tal, porque eso es uno de los riesgos que pudiera enfrentar. Se dice más o menos que una niña que es violada podría enfrentar hasta el 20% de las posibilidades, o sea, 2 de cada 10 niñas pueden tener una enfermedad de transmisión sexual durante el proceso de la violación. Y la otra, que el riesgo es que estuviera embarazada, porque también se pueden embarazar. Obviamente, si estamos hablando de una niña que ya empezó con la menstruación, es una niña que pudiera estar embarazada y obviamente nos podríamos dar cuenta si está embarazada o no. Que justamente ahorita, Trini, vemos a veces notas en los medios de comunicación de la niña de 12 años que tuvo un bebé, la niña de 13, la niña de 9. Entonces, aquí hay que preguntarle al doctor Michel, ¿cuál es la edad promedio que la niña está teniendo su primera menstruación para que pueda convertirse en madre? Básicamente, la mujer mexicana puede tener la menstruación y los que serían normales entre los 9 y los 16 años. Probablemente el promedio es a los 11 años de edad. Entonces estamos hablando que es una niña prácticamente cuando está teniendo su menstruación. Y obviamente si ya tuvo su menstruación, es una niña que aunque no ovulan todavía mes con mes, porque tarda todavía en regularizar la parte de ese ciclo menstrual o del ciclo ovulatorio, pero sí le puede tocar la mala suerte que si hay una violación, le puede tocar que esté en la etapa como tal de ovulación y que se pudiera generar el embarazo, sobre todo si es repetitivo. A lo mejor en el primero o si es una sola, la posibilidad de embarazo es baja, pero si es repetitivo, el riesgo de que se embarace es alto. ¿Y cómo, Gaby, estas niñas entre los 9 y los 16 años, cuál es la madurez emocional o la madurez física también para poder enfrentar una situación como esta y manejarlo de la mejor manera? Inclusive nosotros cuando trabajamos un programa de educación sexual insistimos en los chicos, ¿no? Que al final este proceso de reproducción tiene que tener una connotación de madurez física, emocional, económica, intelectual, psicológica. O sea, es obvio que un niño, un adolescente, un preadolescente de 12 años, de 11 años, de 15 años, no tiene la composición total integral de un sujeto adulto para enfrentar o afrontar una situación reproductiva. Es un hecho que estamos hablando de un niño todavía que no puede tener los elementos totales para hacerse responsable de una siguiente vida. Si tendríamos que cuestionárselo a un universitario que tal vez a lo mejor tampoco está listo, con mucho mayor razón a un secundariano, a un niño de sexto de primaria, que es el que tiene los 12 años. Tenemos el caso de la niñita de los 12, ¿no? Que se le va a escuchar su decir, pero bueno, pues pongámonos en esta lógica. Tengo en mis manos un bebé, un muñeco, y me vas a preguntar si me quiero quedar con él o me lo puedes retirar, pues es obvio que me quiero quedar con lo que tengo en las manos. No voy a tener este pensamiento dilatado para saber lo que esto me va a significar. Entonces, creo que el libro mismo y los proyectos de prevención hablan de salvaguardar la integridad desde la visión del adulto. O sea, yo como adulto soy el que debo de salvaguardar la integridad de un menor. Ese es el trabajo real. Y eso es lo que están haciendo en coordinación ambos. Es tiempo de hacer una breve pausa, Mariana. Sí, hay que dar los teléfonos, Trini, para que nos llamen para cualquier duda, 3030-5307, que nos marquen cualquier duda. Aquí están los expertos, la experta, el experto, y vamos a un corte. Así es, volvemos. C7 Mujeres. C7 Mujeres. Bueno, ¿qué le parece si antes de continuar con este tema le presentamos la información más importante que ha trascendido en torno a las mujeres? El gobierno federal instrumenta líneas de acción contra la desigualdad en el México rural. Las mujeres en el campo no solamente trabajan más horas, sino que las labores que se realizan son invisibles, no valoradas. Muchas de ellas no tienen acceso a cuestiones básicas, el derecho a la salud, a la seguridad social, a las mismas oportunidades que tendrían los varones como educación y empleo, afirmó Marcela Eternod Aramburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, al participar en el foro de discusión La brecha de género en el México rural, convocado por la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.
El Instituto Jalisciense de las Mujeres lanzó la campaña de concientización del derecho de las mujeres a ser libres de violencia 2014, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. La presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Mariana Fernández Ramírez, expresó que la violencia hacia las mujeres es una violación grave a los derechos humanos. Además, señaló que se realizan acciones a fin de prevenir la violencia y reducirla. La caravana del programa Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar visitó la explanada de la Unidad Administrativa Benito Juárez de la colonia Villa Guerrero del municipio de Guadalajara, donde se atendieron a 407 mujeres en diferentes módulos de 22 dependencias y organismos del gobierno del estado, los cuales ofertan diversos servicios en salud física y mental, educación, ingreso económico y asesoría jurídica. DIF Jalisco, unido a la prevención y erradicación del abuso sexual infantil, la sociedad civil organizada y las instituciones trabajan para generar una cultura de prevención y denuncia en el marco del Día de Prevención del Abuso Sexual Infantil en Jalisco. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal, la Asociación Protegerte es mi compromiso y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado llevaron a cabo el Foro sobre Prevención, Detección, Atención y Erradicación del Abuso Sexual Infantil a 25 años de la Convención de los Derechos del Niño. Se encuentra con nosotros, se une a este diálogo quien ha sido también en cabeza junto con Gaby en este proyecto de Blindando a la Niñez de Zapopan y es Vania Citlali de Dios Rodríguez, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF Zapopan. ¿Cómo estás, Vania? Muy bien, bienvenida. muchísimas gracias. Buenos días, Mariana. Buenos días. Gracias por la Vania, invitación. bienvenida. Pues ya comenzamos hablando del tema, esperando a que llegaras. ¿Y cómo surge en Zapopan esta idea desde cómo comenzaron ustedes a detectar el problema en Zapopan directamente? Bueno, el problema es añejo, tiene muchísimo y además no es exclusivo de Zapopan, es en todos los municipios a nivel estatal, a nivel mundial. Es un problema que pueden sufrir los niños en cualquier otro país. En Zapopan comenzamos trabajando con Gabriela Porras, primero con albergues. Todo surgió a raíz de la preocupación de lo que se vive en los albergues, sobre todo porque son niños que están en situación más vulnerable, aunque a veces uno piensa que porque salieron de su casa y que pueden estar mejor, pues hay situaciones donde tienen que darles mayores herramientas. Empezamos a trabajar el problema, vimos cómo trabajaba Gaby, vimos que tenía muchas herramientas, actividades que podrían servirnos y muy útiles, y ahí empezamos a hacer mancuerna y decidimos empezar a hacerlo más grande para todo Zapopan. Y de ahí se fue haciendo, la verdad, una bola de nieve toda la estrategia de empezar únicamente con usuarios de DIF Zapopan, que son alrededor de unos 3.500 niños los que tenemos de manera cautiva. Fuimos creciendo y ahora vamos a llegar a 120,000 niños de todo el municipio a través de las escuelas y con el apoyo de la Secretaría de Educación. Identificando el tema de violencia sexual infantil como tal, Gaby, ¿cómo lo definimos? La definición que se tiene es cualquier interacción que tiene un adulto sobre un menor con la intención de gratificarse, o un menor sobre otro menor con una diferencia de 5 años con una connotación sexual. Esa es la definición que se da. Esta interacción que hace el adulto sobre un menor con una intención de gratificarse con una connotación sexual, ejerciendo chantaje, manipulación, abuso, fuerza, coerción. Debe de haber una simetría, tanto en su condición intelectual, en su condición de poder, en su condición de interacción entre uno y otro. Esa sería la definición que se tiene. Yo, perdón, nada más agregaría que también muchas veces Gaby es muy enfática en eso. Puede ser por contacto directo y sin contacto directo. Porque muchas veces ya cuando uno piensa en el abuso, piensas que ya a lo mejor ya hubo algún toqueteo, que hubo algo más. Pero en todas estas pláticas que hemos estado dando con profesores, Gaby ha dejado muy claro que puede ser por contacto o sin contacto, es decir, si algún niño lo ponen o es expuesto a pornografía, es expuesto a ver algunas caricias entre adultos o a presenciar algunas situaciones, también ahí ya existe el abuso. Y era justo lo que hablamos de la pornografía infantil, para sí. que se les tomen fotos y que circulen o las vendan o las tengan para su placer personal. Y dabas una cifra muy importante. El 62% de nuestros escolares están siendo expuestos a la pornografía. Es un problema muy, muy elevado, es un problema entre nuestros escolares y la realidad es que hoy la tecnología no es nuestro enemigo, la tecnología es un gran recurso aliado de nuestros procesos de avance, pero también requieren de la supervisión del padre de familia.
El día viernes tuvimos por ahí un ejercicio con 250 niños y tendría que notificarle a Vania que muchos de ellos están saliendo. Yo creo que fácilmente como el 80% de ellos van a salir con exposición o información psicosexual no propia para la edad. Ya sea que hayan, digo, eso no lo alcanza a sacar la prueba, pero la mayoría están saliendo con exposición o información. Quiere decir que o han visto pornografía, o han visto cuerpos, o han visto desnudos, que ya no corresponde a la edad que ellos tienen, o han visto actos sexuales. Recordemos que vivir en hacinamiento también lo hace, porque el padre de familia supone que este niño ya se quedó dormido y que entonces tenemos actos de intimidad que al cabo que este niño no se despierta. Que al cabo que no va a entender, va a creer que nos estamos dando un besito. No se va a dar cuenta. Y bueno, esa exposición, los niños no están preparados para entender procesos de intimidad de los adultos. Básicamente me estoy refiriendo a actos sexuales. Cuando estamos hablando en la parte médica, ¿qué es? ¿Cómo debemos entender el abuso sexual infantil? Bueno, la definición es muy clara, como la dice Gaby. Obviamente es muy importante considerar dentro de esta parte que muchas veces no se le cree al menor, ¿no? Que esta parte de repente no se le cree. Y la otra parte, que el menor le da miedo decirle, porque nosotros en la consulta le preguntamos, y sobre todo a niñas que han sido abusadas durante ya mucho tiempo, le preguntas, oye, ¿y por qué no le habías dicho? No, pues es que la persona que me lo estaba haciendo me había dicho que o que me iba a golpear o que me iba a hacer algo, o que le iba a pasar algo a mi papá. O sea, llegan a decirles que van a matar al papá, o sea, los amenazan tan grave que el niño no alcanza a captar esta parte, o la niña no alcanza a captar esta parte, que lo dejan de lado, ¿no? Entonces nosotros en la historia clínica nos damos cuenta que muchas veces o no le creía a los padres de familia, porque de repente la gran mayoría de las ocasiones, hasta el 60% de las ocasiones, que llega a darse este tipo de abusos sexuales por un familiar o alguien muy cercano. Entonces, mucho más, ¿no, Gaby? No Como te el creen, 80%. ¿no? Sí, claro. El 80% es un familiar o un conocido. Se requiere para que se dé el abuso, que se dé tanto el secreto, se dé tanto la confianza y se dé tanto un espacio seguro. Es Entonces, pedirle al niño que se cuide del viejo que anda allá afuera, que nadie conoce, pues bueno, realmente hay que cuidarse del que está cercano. El enemigo está en casa. Exactamente. Entonces, en esa parte nosotros, en la historia clínica, cuando nosotros están en consulta, nos damos cuenta, sobre todo pues cuando la llevan a urgencias y que hay que hacer el proceso, pues tiene que ser un proceso forense en esa parte, ¿no? Un proceso legista donde tienes que darte cuenta si hubo o no hubo pues una violencia sexual como tal. Y la definición no dista pues de lo que ya nos dijo Gaby, ¿no? Ahora aquí es muy diferente también hablar de que muchas veces se comete la violencia sexual, pero es más psicológica, que físicamente ustedes no pueden identificar un abuso sexual físico. Es correcto, muchas veces es difícil porque si no hay un toqueteo, pues es muy difícil que nosotros lo identifiquemos como médicos, pero es muy importante considerarlo porque todo el trastorno psicológico que le va a llevar a la paciente, a la niña, o al niño en este caso, que también los niños son violentados, todo este proceso pues les va a llevar a tener muchos problemas. Y nosotros nos podemos dar cuenta al momento de estarlos llevando, porque se vuelven niños más rebeldes, porque se vuelven niños que tienen regresiones, empiezan a tener problemas en la escuela, empiezan a tener bajo rendimiento, y sobre todo empiezan a tener una precocidad sexual también, que eso es importante, que yo creo que lo puede mencionar Gaby, que también lo notan, ¿no? Adelante, Sí. Gaby. Hay 3 conductas muy características. Creo que la parte más complicada de la identificación de una conducta de abuso, cuando no es la violación en sí, porque eso sería sintomático físicamente. Claro. O sea, yo puedo ver las características en este cuerpo de este niño, pero cuando es un toqueteo, cuando es una exposición, tal vez no puedo verlo porque físicamente este cuerpo no lo representa, pero hay 3 síntomas. Si este niño no habla porque el abusador ha hecho muy bien su trabajo y lo ha metido en este secreto, el niño es sintomático. Y los 3 síntomas que hay que tomar muy en cuenta no deben de tener ninguna otra posibilidad de que sean detonados. Por ejemplo, no hay muerte de alguien, no hay cambio de residencia, no hay ningún otro factor que lo esté detonando. Deben de presentar un tiempo. Tiene 3 meses para acá, 6 meses para acá, 1 semana para acá que los presenta y son 3. Tiene un cambio de conducta, está más enojado, más alterado, más rebelde, más irritable. En el caso de las niñas, la conducta tiende a ser de ensimismamiento. Está más callada, inclusive pueden empezar a presentar autolaceraciones,
empieza a estar apocado, con apatía. En el caso sería cambio en comportamiento, cambio o retroceso en sus hábitos o rutinas. Empieza a orinarse, empieza a morderse las uñas, empieza a tener miedos, empieza a tener problemas para dormir, empieza a tener esta situación de ansiedad, comer de más, comer de menos, tener retroceso en cuanto a vuelve a tener accidentes de orina, a defecar, un retroceso en un hábito, rutina que ya dominaba. Y finalmente tiene sobreapego a la madre. No quiero despegarme. ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué tarda tanto? No quiero ir a la escuela, yo quiero quedarme en casa. Tiene que presentar estos 3 cambios en la conducta y entonces hablamos de sospecha, de exposición a información no propia para la edad o del abuso en sí. Cuando llegas a Zapopan, ¿no? Imagino que tienes un mapa, ¿no? Sobre la característica de estos pequeños con los que tú trabajas, Vania. Nosotros atendemos a través de 16 guarderías o centros de desarrollo a los pequeños. Las maestras, con lo que se ha estado platicando con ellas, es que identifiquen las señales y saber qué hacer. Fue lo que se empezó a trabajar ahora con los profesores y lo que nos interesa muchísimo es que ellos sepan qué hacer cuando algún niño levante la mano en el salón de clases, que sepan a dónde acudir, cómo tienen que tratarlo y sobre todo cómo tienen que contener al resto del salón. Porque muchas veces a las autoridades es complicado reconocer, tanto en los DIF como en los propios centros educativos, el tema de abuso sexual. Es una palabra que no queremos utilizar, que alejamos hasta las propias familias de nuestra vida, ¿no? A mi hijo nunca le va a pasar. No, yo confío plenamente en su papá, en su padrastro, en el amigo, en el padrino. ¿Cómo están las cosas en Jalisco en este tema? ¿Cuántos niños son abusados sexualmente? ¿Podemos dejar la pregunta, regresar de la pausa? Regresamos, Trini. Volvemos. C7 Mujeres. C7 Mujeres. 3030-5307. Vamos a preguntar porque tenemos a los expertos. Hay que sacarles el jugo, Mariana. Sí, justamente antes del corte le preguntábamos a Gaby que cómo está Jalisco en los temas de abuso sexual. Oye, pues bueno, los números siempre son fríos y son muy claros. 2 de cada 10 niños en Jalisco son o han sido abusados antes de los 12 años, es la edad. El abuso se comete entre los 6 y los 15 años, la edad promedio son los 9 años. El programa que se ha desarrollado precisamente está en ese rango de edad. La realidad es que el 80% de los abusos se cometen por un familiar o un conocido. El 98% de los abusos los hace un varón, el 2% los comete una mujer y la estadística va subiendo con las mujeres. Las mujeres se están volviendo cada vez más perversas, más multiformes. Nos dice por ahí UNICEF que muchas de las veces a las mujeres no se les identifica como abusadoras porque termina quedando como escondido dentro del proceso del aseo o la limpieza. O sea, no se alcanza a identificar. La condición de la educación sexual está muy instalada sobre la conducta materna. La madre hipersexúa o hiposexúa al hijo. Por lo tanto, lo vulnera. ¿Nos puedes explicar ese proceso? Sí, la madre es quien te da estos procesos formativos. Casi siempre es la madre la que te dice, tápate, haz, no hagas, torna, saluda, no saludes. Y entonces esta madre, besa, no beses. Entonces esta madre es quien te hipersexúa o hiposexúa. Este dato también es muy interesante. Hay un factor transgeneracional en el abuso. Si ha habido elementos o familiares abusados en la historia de esta familia, esta conducta se replica. Entonces este es un dato, por eso se le llama un problema de salud pública. De cada 10 sujetos agresores o agredidos, más bien agresores, 7 fueron agredidos en su historia. O sea, quiere decir que lo van a volver a repetir. 7 lo vuelven a repetir. De cada 10 agresores, 7 van a volver a repetir la conducta. Entonces, solamente 3 no lo repiten. Quiere decir que tenemos que trabajar. Porque si hoy estos niños, 10 son abusados, se van a convertir 7 adultos, nuevos agresores. Que se van a volver justamente a repetir eso. Gaby, por ejemplo, muchas veces la mamá lo sabe o lo presiente y hace como que no pasa nada. Sí. Muchas veces con estos temas, por ejemplo, los padrastros, ¿no? De, claro, ay, bueno, claro, pues con tal de que no me deje, le presto a mi hija. Y aquí sería la problemática como en 2 líneas. Una,
por la conveniencia dolorosa, ¿no? Así tendría que decirse, la conveniencia dolorosa sobre lo que a mí me va a implicar el yo develar este secreto, ¿no? A lo mejor voy a tener el problema de que a la hora de que yo devele este secreto o asuma que hay un abuso, bueno, pues vamos a tener un problema porque voy a tener que sustentar yo a la familia, voy a tener que cambiar mi dinámica, pero también cuando a mí vienen y me dicen que está sucediendo esto en mi dinámica de familia, hago choque con mi propia historia. O sea, si yo tuve, lo que me checa, lo que me choca, me checa, ¿verdad? No, y además hago historia con mi propia dinámica infantil. Entonces no quiero recordarla. No quiero saber que esto también está sucediendo conmigo. No quiero volver a mi recuerdo infantil. Entonces mejor hago que no sucede. Eso también hay que entender. Vania, ¿cómo lo han tomado los papás, las mamás en Zapopan, este libro, que justamente aquí lo tenemos, hay que mostrar la cámara, que seguramente aquí lo han visto en varios programas de C7? Lo hemos platicado en otros programas, pero adelante, Vania. Porque muchas veces con papá dicen, no, a mí no me va a pasar, yo no eduqué a mi hijo con sexualidad. Jamás haría eso. Le van a levantar sus pulsiones sexuales muy rápido. ¿Cómo Hemos lo toman? sido muy cuidadosos, pues, empezando por aclararles a los profesores, a los padres de familia, que el libro no es de sexualidad. No tiene absolutamente nada que ver con sexualidad. Es un libro que trae actividades de autoprotección, que trae actividades muy sencillas. Como bien decía Gaby, tuvimos un ejercicio con 250 niños. Con ellos estuvo aplicando el libro, salieron muy contentos, muy emocionados. Los puede ir haciendo el niño de manera individual, pero lo ideal es que vayan acompañados de un adulto. ¿Por qué decidimos que fuera a través de las escuelas? Pues porque si a un papá lo muestras y si en esa familia o en ese contexto están viviendo algún tipo de abuso, lo más seguro es que guarden el libro y no van a dejar que el niño tenga acceso al libro o que vaya a moverles la dinámica familiar. ¿Quiénes son nuestros aliados? Los maestros. Con los profesores hemos estado trabajando. La verdad ha sido muy bien recibido por los maestros, sobre todo porque Gaby ha estado platicando con ellos, dándoles herramientas que también les pueden ser útiles en el propio grupo y que es de manera muy simple poderlo ir aplicando con los niños. Vienen cosas que ya había estado trabajando en terapia Gabriela Porras, que es cuáles son caricias buenas, caricias malas, caricias confusas, cuáles son los besos permitidos, los besos no permitidos, que el niño sepa distinguir cuáles son sus partes privadas, que nadie más puede tocar, que nadie más puede ver. Y a raíz de eso se van generando etiquetas, que el niño empieza a reconocer las situaciones. Como bien decía hace un momento el doctor, pues los niños les da mucho miedo hablarlo. Y el principal objetivo de que estamos buscando nosotros es que los niños hablen y que los niños rompan el silencio. Que se atrevan a buscar, si no es con su mamá o si su mamá no les cree, pues tal vez a lo mejor con el profesor. Seguramente se van a poder acercar con su maestra. Si no es con la maestra, a lo mejor es con alguna tía. O si no, tal vez puede ser con alguna prima, con alguna vecina. Tiene que haber alguien más con quien el menor se pueda ir acercando, con quien el menor sienta la confianza. A ver, Gaby. Creo que la búsqueda más importante del proyecto es hacer una red de ayuda. Cuando uno trabaja un programa de prevención al abuso, los objetivos se centran en tres. Primero, que el niño pueda identificar una conducta de riesgo y pueda evitarla. Segundo, que pueda romper el silencio si está siendo víctima de un abuso. Y tercero, que pueda establecer una red de ayuda. Recordemos que muchas veces la madre no quiere participar, no quiere trabajar. Pero si hacemos una red de ayuda que incluya a la tía, que incluya a la abuela, que incluya a la madrina, que incluya a la vecina, entonces el niño sabrá que tiene más personas alrededor de él que puedan apoyarle. Entonces a eso se refiere, es hacer una red de ayuda. Gaby, el niño, ¿cuántas veces tiene que haber sufrido una agresión sexual, un tocamiento, una foto, para que se dé cuenta que eso no es normal, que es algo malo? Porque a lo mejor en la primera ocasión dicen, no, pues así me está demostrando el afecto mi padrastro, o así me quiere. Pero cuando el niño ya sabe que esto es continuo, o sea, cuando ya se atreva a decírselo a alguien. Mira, tenemos datos diversos que nos los dan las asociaciones civiles, sobre todo que son las que han hecho grandes investigaciones. Y primero tendríamos que aclarar, todo niño sabe que esa interacción y ese contacto que el adulto está haciendo con él es inadecuado. Sí lo sabe y lo detecta. Todo niño lo sabe. ¿Por qué no termina diciéndolo? Recordemos que nuevamente el adulto ha hecho, depredador se le llama, el agresor, ha hecho su espacio para engañarlo. Pero se dice que 20 veces más sucede el evento para que el sujeto se sature y termine diciendo, no más, yo aquí ya no quiero estar. Hay quienes inclusive tienen que pasar un proceso de evolutivo, de desarrollo, para que a la hora que el novio llega y toca a esta niña, a esta adolescente, diga, entonces esto que está haciendo este novio ahora es lo mismo que hizo mi tío
entonces esto era una interacción sexual. O lo almacenas, hasta Lo edades almacena, adultas lo guardas hasta- y nunca se lo dices a nadie. Nosotros tuvimos el evento de una mami leyendo un cuento de abuso de suerte. Esta mami no se presentó con el niño porque, bueno, pues así se dispuso. Este niño estaba enfermo y a la hora de estar leyendo el cuento empezó a ponerse muy mal porque empezó a darse cuenta que lo que estaba leyendo era una situación de abuso que ella había vivido en su infancia y lo tenía bloqueado. Digo, que Incluso algunos finalmente, Vania, maestros. ¿tú cuántos niños no recibes en los albergues de abusos Sí, claro. en meses de nacidos, ¿no? En recién Claro. nacidos. O sea, de cómo realmente es algo que sucede. Son casos horrorosos. ¿Tiene algo Antes que de ver, los Gaby, 3 la, años un la niño no condición registra, social? ¿eh? Antes de los 3 años un niño no registra una condición de abuso porque la memoria no le alcanza. ¿Pero la puede almacenar de manera inconsciente, por ejemplo? Como la memoria no le alcanza, es probable que no tenga la posibilidad de recordar, sobre todo si no hay violentación, ¿eh? Si nada más hay tocamiento. Si hay una violentación, claro que sí, el cerebro hace un mapa. Pero si hay un tocamiento nada más, el cerebro no alcanza a registrar. Se dice que en proceso terapéutico, cuando el abuso se da entre los 6 y los 12 años, su proceso de recuperación es un poco más complejo. Cuando se da antes de los 6 años, su proceso de recuperación es es más viable. Pero si estamos hablando de que ni siquiera se reconoce por la parte mental de los menores violentados, menos el padre de familia que no quiere afrontarlo, ¿cómo vamos a ir al doctor a atender la parte física? Claro, es como que muy difícil, ¿no? Y sobre todo lo que ya comentaba Gaby, que muchas veces hasta las mamás que ya habían sufrido esa parte porque lo bloquean, se queda. Sí, claro. Te das cuenta que gente, por ejemplo, que sufre una violación ya de edad, mayor de edad, que tú le preguntas, bueno, ya has sufrido esto, y de repente empiezan a hacer memoria y te dicen, es que sí me había pasado cuando tenía 12 o 13 años. Bueno, ¿y por qué nunca lo habías dicho? Pues es que como que se bloqueó en mi memoria. O sea, te llega a pasar y lo llegas a encontrar en las pacientes, porque obviamente al ser algo no grato, pues la mente lo va a bloquear, ¿no? Entonces, obviamente para nosotros es complicado, y la historia clínica, al final el interrogatorio que le hacemos, y esto es algo muy importante porque tenemos métodos. Porque es muy difícil llegar y preguntarle al menor, oye, ¿sufriste violación? Porque obviamente se va. Entonces, tienes que tratar de hacer una empatía y tienes que hacer, como médico ginecobstetra, como médico pediatra, que también tiene que interactuar el pediatra, y obviamente el psicólogo, el psiquiatra, tiene que ser un grupo multidisciplinario el que tiene que actuar, porque es muy difícil el preguntarle y que te digan sí. O sea, es muy complicado. Entonces, tienes que hacer ese rapport, esa empatía con la paciente, para que pueda poquito a poquito ir soltando lo que le está pasando y que tenga la confianza de decírnoslo, porque si no es muy complicado que realmente, si nosotros nos damos cuenta que si hubo una violación, por ejemplo, tenemos que pasar en ese momento al grupo multidisciplinario con el psicólogo para que nos ayude a que esto pueda ser manejado de la manera más sencilla, y nosotros enfocarnos a la parte física, y el psicólogo a la parte que es la parte mental o psicológica, valga la redundancia, que es lo que va a llevar todo este entorno. Doctor Michel, hace veces que nos hemos visto Claro. con anterioridad, me comentaba que muchas veces cuando a la mamá se le comenta que su hija está embarazada, lo que le preocupa a la mamá es que ya tuvo relaciones sexuales. Es correcto. Y no cómo se encuentra ella, no si fue una violación, no si fue un abuso. ¿Es así? Sí, muchas veces nuestra sociedad lo primero que le preocupa es, mi hija tuvo relaciones sexuales, hablando de embarazo en adolescente, ¿no? ¿A poco ya mi hija, cómo se embarazó, doctor? Pues obviamente tuvo relaciones sexuales, ¿no? ¿Cómo cree que mi hija ya tuvo relaciones sexuales tan chiquita, no? Entonces, como que de repente es la preocupación por el tabú de las relaciones sexuales que habíamos hablado en programas anteriores, y no específicamente lo que puede ser el entorno psicológico y físico que pudiera estar pasando. Doctor, un bebé que menos de un año es abusado sexualmente, ¿qué consecuencias físicas puede tener? Bueno, puede tener depende cómo sea abusado, ¿no? Porque puede ser abusado. O sea, con penetración. Con penetración, bueno, obviamente puede tener desgarros, puede tener infecciones, sobre todo que ya lo habíamos mencionado, infecciones de transmisión sexual, que esto es grave, al grado de que podría llegar a tener hasta infección por virus de inmunodeficiencia humana o SIDA, que en este caso es complicado, hepatitis B, que también se transmite por vía sexual, y no se diga virus papiloma, que también ya lo hemos hablado en su momento, que obviamente llegas a ver niños o niñas con verrugas genitales, pues obviamente te das cuenta que está siendo abusado este niño.
¿Qué les parece si de todo este problema que estamos observando en el último segmento vemos cuál es el tratamiento y cuál es la forma de salir de todo esto? 3030-5307, el teléfono que ponemos a su disposición, y volvemos después de la pausa. C7 Mujeres. C7 Mujeres. A ver, las últimas cifras a nivel internacional revelan que la mayoría de la población en algún momento tuvieron algún tipo de información sexual no apropiada, que me gustó cómo lo manejas, Gaby, de tipo sexual. Pudo haber sido desde una penetración hasta simplemente el acceso a ver algo que no te corresponde. A los papás teniendo relaciones sexuales, Por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor somos parte de esa estadística y no lo sabemos. ¿Cómo identificas cuando tienes el problema y por no solucionarlo en tu casa, tú como adulto, la conducta se va a repetir? ¿Qué tenemos que hacer como padres de familia, Gaby? Sí, el concepto es información psicosexual no propia para la edad. Ese es el término. Y bueno, y además facilita, porque cuando yo te digo que tienes información psicosexual no propia para la edad, pues te dejo como más libre de decir estás siendo abusado, ¿no? Es como más fácil de digerir. ¿Cómo lo trabajas? Al final termina siendo la educación sexual el espacio. ¿Cómo lo trabajas? Si, por ejemplo, estabas tú en un espacio de intimidad, ¿no? Los padres de familia, y en eso ese niño abre la puerta, pues no es tan simple como váyase para allá, vas a tener que suspender lo que estabas haciendo y vas a tener que retirarte con ese niño y decirle, los papás tenemos un espacio para querernos. Eso que estabas viendo es un espacio para querernos los papás. Es algo que sucede entre los adultos. Así nos demostramos que nos queremos. O sea, tengo que darte contexto. No tengo que explicarte todo lo que estabas viendo. Y no tratarte como un ser incapaz que no entiendes, que no ves, porque si no después... O sin dar información de más. Y tampoco tengo que ser explícito ni gráfico, porque hoy ese es el problema. Hoy hacemos expertos, anatomólogos y fisiólogos de la naturaleza humana, y tampoco es lo que deberíamos de hacer. Hoy tengo niños en los programas de educación sexual como tal, que no es el proyecto que nosotros tenemos aquí, contestando cosas que ni debemos. Espero yo que si el doctor tiene hijos no esté haciendo eso con los suyos, porque luego salen expertos. Yo tuve la experiencia de una niña que decía, ¿verdad, maestra, que a las mamás les ponen unos tubitos así en forma de T adentro de la matriz para que no puedan tener hijos? Y 5 años tenía esa niña. ¿Qué necesidad tenía de esa información? Imagínate en su cabeza queriendo construir eso. Entonces, ¿cómo se trabaja? Te tendría que dar información. Te tendría que dar información propia para la edad de cada quien. Tendría que ponerle el nombre preciso a esa parte del cuerpo. Y después tendría que decirte que el cuerpo tiene partes privadas, que nadie ve, que nadie toca, ni el sol las ve, que solo son tuyas. Tendría que ayudarte a que te apropies de este cuerpo. Tendría que darte a partir de los 6 años el trabajo de desarrollar tu pudor. Ese es tu espacio. Un valor ahora en desuso, ¿no? Ahora pareciera que nadie trabaja sobre el pudor del sujeto. Es en automático, él solo lo desarrolla. El día que quieran, lleven a cualquier niño de 8 años a cualquier tienda, ¿no? A comprarle un pantalón y pídele en medio del departamento de niños que se cambie a ver si quiere hacerlo. Y te va a decir que no, nosotros rompemos el pudor. Y sobre todo la parte que cuando les tratamos de explicar a los niños, que es una parte sumamente importante, tratamos de darles explicaciones muy sofisticadas. Puede haber, por ejemplo, de repente viene la pregunta de un niño de 3, 4 años que te puede decir, oye papá, ¿y cómo nacen los perritos? Y de repente todo el mundo, los adultos están pensando, ¿qué le voy a decir? ¿Por dónde? Y a lo mejor si tú le contestas, nacen chiquitos, esa es la respuesta que necesitaba el bebé. Entonces puede ser una respuesta que no se sale de la realidad, y a lo mejor no necesitas darle una explicación tan complicada, ¿no? Y esa parte muchas veces la cometes el error lo cometes como adulto y le das sobreinformación a eso. Es que aquí es bien importante, ¿no? De repente, que sí, que no. Claro. Y nos ponen Regrésale la pregunta. ¿Tú cómo crees? ¿O de qué te estás refiriendo? Regrésale la pregunta. Yo tuve una niña de 8 años. Maestra, ¿para qué es el clítoris? O sea, claro que si hubiera tenido al experto, bueno, es un órgano para el orgasmo. Gaby, ¿pero qué se contesta? Es un órgano sensible que nos dice dónde está la vagina.
Ah, ok. Suficiente. Y no No mentí. más información, claro. Claro, y no mentí. Ya cuando tenga 20 años me dirá, maestra, te quedaste corta. Bueno, entonces ya ¿No? la plática Ya- es otra. ya que ¿no? venga y me reclame. Y cuando hablamos de abuso sexual, ¿qué es el abuso sexual como tal? ¿Y qué es esta parte del desarrollo natural de los niños, de tocarse, de sentir, de observar, de ver? ¿Qué es juego sexual y qué es jugueteo sexual y qué es abuso? Sí, al final, el juego sexual se va a dar. ¿Cuándo se va a dar el juego sexual? Se da generalmente en el proceso de exploración. ¿Cuándo lo tenemos? En la fase de kinder. En el kinder, cuando el sujeto tiende a conocerse y a reconocer este cuerpo, a darse cuenta que es diferente, que anatómicamente tenemos una construcción diferente, que hay un cuerpo masculino y un cuerpo femenino, que alguien tiene un pene y unos testículos, que el otro tiene una vagina. Se va a dar mucho este toqueteo, se va a dar mucho este juego, se va a dar mucho este conocimiento. Una vez que entramos a fase entre los 6 y los 11 años, Freud lo establecía muy bien, entra en un periodo de latencia. El sujeto ya no tiene por qué tener estos contactos y este toqueteo. No es real ni es cierto que los niños tienden a querer seguir jugando. Empiezan a hacerse motores. Hay información y hay curiosidad por conocer, mas no ya por tocarse. Sí hay por querer saber y por tener información. La fase se llama latencia. La libido, mi deseo, mi placer, entra en espacio de dormirse. Es como si ya no estuviera en ninguna parte del cuerpo. Entramos a los 12 años y entonces ahí sí, vuelve a regresar mi líbido a la zona genital y entonces ahora sí, ¿para qué sirven estos genitales, no? Ahora sí hay que poner reglas claras en el juego porque pues es cuando se da, Claro. ahora sí el noviazgo, la seducción, todo este tipo de cosas, que habrá que poner límites, ¿no? Habrá que decir, bueno, pues tendrás que tener una edad específica. Vani, ¿a dónde acudir en Zapopan? Bueno, en ¿Aceptas Zapopan... niños de otros municipios? No, sí, claro. Es decir, No, sí, tenemos sí, en, sí todos los los, en aceptan. todos los DIF municipales hay atención. Nosotros tenemos la Procuraduría de Defensa del Menor. Pueden acudir ahí. ¿Cuál es la idea de este proyecto? El objetivo no es que llenemos los albergues de niños. No es retirarlos del núcleo familiar. Va a haber situaciones en donde se puede recomponer a través de terapias que la familia asista si el niño no está en riesgo. Si el menor está en riesgo, se hace el acompañamiento legal y seguramente va a tener que ser retirado de ahí. No queremos llenar albergues, no queremos desintegrar familias. Todo el trabajo que se pueda hacer de las manos de ellos se va a hacer y podemos darles el acompañamiento, salvo los casos donde sea muy necesario retirar al menor. Pueden acudir directamente a DIF Zapopan o al DIF de su municipio también sin ningún problema. Ahí se les brinda la atención psicológica, la atención legal, en los casos que se requiera también. Y cuando vamos ya a la parte médica, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Con quién debemos de ir? Hombres y mujeres. Bueno, la mujer obviamente debe de ir o debe de acudir con el ginecólogo. Con el hombre es un poquito más complicado porque, bueno, no está muy bien establecido. Si es menor de edad, pues o acudirá con el pediatra o puede acudir con el urólogo, puede acudir con el proctólogo, con el médico internista infectólogo. Puede ser tan variado como esto porque al final debe ser un grupo multidisciplinario. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Depende de la edad en la que fue abusada. Pero sumamente importante, se debe de considerar que es una paciente o un paciente que está potencialmente con el riesgo de tener una infección, como ya lo decía, una infección de transmisión sexual que puede ser tan leve como un proceso de algún parásito o algún hongo, como hasta un virus de inmunodeficiencia humana. Y es muy importante y por eso es sumamente interesante todo el trabajo que están haciendo en Zapopan, porque hay que tratar de identificar, no cuando ya tiene 20 veces, hay que tratar de identificarlo desde la primera. ¿Por qué? Porque aquí la parte es de decir, si dentro de las primeras 72 horas acuden con nosotros en la primera violación, nosotros le podemos dar profilaxis o tratamiento para prevenir desde que se puedan infectar por SIDA, que se puedan infectar por hepatitis B, que puedan tener algún otro tipo de enfermedad de transmisión sexual y sobre todo en niñas que ya están menstruando, evitar que se embaracen, porque esto es sumamente importante, dentro de las primeras 72 horas. Entonces, hay que nosotros darle las herramientas a la niña o al niño para que puedan hacer, que en el momento puedan descubrir que en el momento que son abusados, considerar que tienen que platicarlo y que les tienen que creer, porque esto puede ser la diferencia en que se infecten o no se infecten de algo. Ahora, aquí les tienen que creer, sin duda hay que creerles, pero resulta que también los menores hacen un juego y puede no ser cierto, ¿no?
muchos profesores han de tener miedo a esta falsa acusación también. Yo no creo que los se ha de niños registrar, acusen ¿no? algo así falsamente, ¿no? Sería muy Hay algunos Fíjate casos. que te voy a platicar que la realidad es que el 0.5%, o sea, yo creo Ni que es en la un cabeza de un miente. niño, de todo un niño la cabeza nada más. El 0.5% de los niños llegan a mentir por criterio propio. O sea, realmente son muy escasos, muy escasos los casos. Sobre todo cuando el niño es descriptivo. No puede mentir en algo que no ha visto, que no ha vivido, que no conoce. Esa es una falsa idea, que el niño miente. Mentirá si ya ha sido construida la idea por un adulto. O sea, si yo adulto le digo que mienta seguro. para una denuncia, y eso es porque ya está teniendo una Y necesidad que hay del exámenes adulto psicológicos para detectar si para mientes y no detectar mientes. si mientes o no Un mientes. consejo rápidamente a cada uno de ustedes porque ya casi nos vamos. Yo creo que es vital tener en claro que 3 cosas se hacen cuando un niño denuncia. Primero, te creo y te genero confianza. Creo y genero confianza a lo que me estás diciendo. Te reitero que estás seguro y no te va a volver a pasar. Y lo más importante de todo, te confirmo, tú no tuviste la culpa. El agresor es el responsable de esto que ha sucedido. Eso reitera le quita la culpa al menor e inicia el proceso de salud emocional. Vania. Ponemos a su disposición los teléfonos de DIF Zapopan, son 38 36 34 56. Es Procuraduría de Defensa del Menor. Ahí vamos a estar. Nosotros tenemos 3 especialistas tomando las llamadas y cualquier reporte para nosotros empezar a darles seguimiento. Si tienen alguna sospecha de que el menor ha sido abusado o hay alguna situación en su casa o en el entorno, pues no se espere a comprobarlo, vaya con nosotros, podemos ayudarles con psicólogos y con especialistas ahí en el DIF Zapopan. 38 36 34 65 es el teléfono, y que en el libro que nos presentan el día de hoy viene en esta red de apoyo también el número para que cualquier niño, cualquier adulto se pueda acercar y pedir información. Así es. ¿Cierto? ¿Cómo? Importante lo que ya habíamos mencionado alguna vez en programas anteriores. A partir de que empiezan a menstruar las niñas hay que llevarlas al ginecólogo. Nosotros podemos darnos cuenta desde el principio, podemos orientarles también en esa parte, en esa consulta. No es necesario que en la consulta se le vaya a hacer un Papá Nicolau a una niña. O sea, es una orientación básicamente a lo que está pasando, a lo que están viviendo. Y es importante que la mamá, que el papá entienda esa parte y que a partir de que empieza a menstruar la mujer, obviamente debe de acudir al ginecólogo. Invitar al grupo de Zapopan. Nosotros en el colegio estamos trabajando, vamos a tener un congreso de medicina en adolescencia que va a ser viernes y sábado de esta semana. Los queremos invitar también y trabajar en conjunto con ustedes. Claro que sí, nosotros encantados. No, bueno, si ya se hizo el compromiso aquí, Mariana. Y hay que recordarles que el Instituto Jalisciense de las Mujeres, en convenio con el Colegio de Ginecobstetras, tenemos 100 consultas gratis al mes para cualquier mujer adolescente o mujer adulta que acuda al ginecólogo. Pues muchísimas gracias, Gaby Porras. Vania, muchísimas gracias. Doctor Michel, gracias. Gracias. Pues buen inicio de semana, Mariana. Igual para toda la gente que nos ve, muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias. C7 Mujeres.